Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 13. En esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que trata acerca del pecado. Trata acerca del pecado. La vida del creyente es una vida que está relacionada con Dios y con el pecado. Cuanto más el creyente está en comunión con Dios, más separado está del pecado. Y cuanto más, ya no sería creyente, creo yo, cuanto más está envuelto en el pecado, es evidente que no tiene comunión con Dios. Entonces, dependiendo de nuestra relación con el pecado, depende nuestra relación con Dios. Y dependiendo nuestra relación con Dios, depende también nuestra relación con el pecado. Romanos 8:13. Yo recuerdo, hermanos, y quisiera hacer una introducción bastante corta. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estábamos viviendo ahí por el norte con mi esposa, por el norte chico, en alguna oportunidad me tocó a mí trabajar en una fábrica, hermanos, de pescado, y ocurrió un hecho que pues yo creo que ha quedado grabado en nuestras mentes y nos acordamos con mi esposa. No nos acordamos siempre, pero seguramente que ella ya se está riendo por ahí. Pues se había desborrado todo el pescado y ya tenía bajo el sol como 2 días, 3 días y estaba todo lleno de pescado. Ya se imagina usted. Y bueno, era una oportunidad para mí para trabajar. Entonces fui para esa fábrica, hermanos, y me dieron un overol, me dieron una pala y me dijeron comienza a palear pescado. Y así lo hice, comencé a palear el pescado. Luego cuando terminó la jornada, pues me cambié la ropa, todo, me fui para mi casa, me subí al autobús y cuando yo subí todos se bajaron. Y cuando llegué para mi casa toqué la puerta y mi esposa no me dejó pasar, me dijo te cambias allá afuera. Mi nariz se había acostumbrado a ese olor feo del pescado que está ahí muchos días y yo no me había dado cuenta que yo estaba oliendo de esa manera. Se había quedado el olor pegado en mi cabello, qué sería, pero yo era alguien que estaba oliendo mal y yo era el único que no me daba cuenta de eso. Yo pienso que la situación de un ser humano que tiene el olor putrefacto del pecado, que todos ven que apesta a pecado, que huele mal delante de Dios, y esa persona misma no se da cuenta de su propia condición, yo creo que es la situación más miserable en la que puede estar un ser humano, más aún cuando dice que es cristiano. Cuando dice que es cristiano, pero huele a pecado y todos perciben ese olor, mas para él es algo que no se puede dar cuenta, ¿no? Nosotros vamos a tratar ahora acerca de la mortificación del pecado. ¿Y qué tiene que ver esta historia que les he contado con la mortificación del pecado? Y yo quisiera hacerlo con otra analogía. La primera analogía, nosotros pues estamos hablando de alguien que está en el pecado, huele a pecado, todos ven que está en pecado, pero él mismo no se da cuenta que anda en pecado. Entonces, como no anda en pecado, como él no percibe el pecado en su vida, él no mortifica el pecado, porque no lo ve, no lo percibe, no lo huele. Entonces él cree que está normal. En la segunda parte quizás es cuando no vamos a hablar de olores, pero creo que nosotros en algún momento hemos visto alguna película de acción acerca de los sicarios, por ejemplo, ¿no? Tal vez cuando uno ve esas películas de las mafias y que contratan a los sicarios y le dan la foto, ¿no? Y le dicen, toma, esta es la persona a quien yo quiero que tú mates. Entonces el sicario agarra la foto, ese hombre, ese malo, ese delincuente, agarra la foto y va con la foto y comienza a buscar a su objetivo. Y una vez que identifica su objetivo, mira la foto, identifica su objetivo, en la película sale pues que él cumple su maldad, ¿no? Y lo mata. Yo pienso que una parte tan triste también podría ser cuando la Escritura nos enseña a nosotros, este es a quien tú tienes que matar.
Hablando evidentemente del pecado, porque estamos hablando de mortificar el pecado. Y el Señor dice, este es el pecado que tú tienes que mortificar. Ahora te lo enseña. No solamente, ya es que tú no lo percibes, sino que ahora sí, el Señor te mostró. Te dijo, este es el que hay que matar. Y te da la foto a través de su palabra. Y te enseña a tu mente que tú estás en ese pecado y que ese pecado es a quien tú tienes que matar, que es pecado delante de Dios, que Dios lo aborrece, pero tú no quieres hacerlo. Tú no quieres matarlo. Esa es otra situación también que es bastante triste, porque nosotros creemos que la convicción de pecado es identificar al pecado. Y como ya identifiqué el pecado en mi vida, eso hace que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en mi vida. No, pero la obra del Espíritu Santo no termina ahí. La obra del Espíritu Santo es que no solamente hace que tú percibas el pecado, que tú veas el pecado, que tú identifiques el pecado, sino que además mates ese pecado. Lo mates espiritualmente. Esa quizás es una muy buena introducción para el tema que nosotros vamos a ver en esta tarde, que habla acerca de la mortificación del pecado. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo veo, hermanos, que existe una realidad desde el jardín del Edén hasta ahora. Y es que el diablo siempre ha tenido el firme propósito, el incansable propósito de hacer que no tomemos en serio lo que Dios dice en su palabra. Y evidentemente el diablo utiliza personas que le pertenecen a él, que están bajo el control de él, que están influenciados por él, para tratar de neutralizar lo que Dios dice por medio de su palabra. Es más, nosotros podemos ver de que Dios es puesto como mentiroso por el diablo mismo. ¿Y por qué les digo esto? Porque el propósito del diablo es tratar de negar la verdad del mandamiento de Dios con el propósito de que el alma se pierda eternamente. Esto lo vemos en el Edén, con nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, la palabra del Señor dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ciertamente moriréis. Esa es la advertencia que nosotros leemos en la Escritura. Es claramente conocido. Los que llevamos un estilo de leer la Escritura en un año, cada año leemos este pasaje. Y cuantos más años tenemos en la fe, más lo conocemos, más lo grabamos. A veces ni siquiera abrimos la Biblia porque ya sabemos qué cosa es lo que dice. Pero qué cosa es lo que encontremos más allá. Dios dijo eso, el día que tú comas de este árbol, ciertamente, verdaderamente, sin ninguna duda vas a morir, es lo que le dice Dios a nuestros padres. Pero en Génesis capítulo 3, nosotros ahora encontramos el diálogo de la serpiente con Eva. Versículos del 1 al 4 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, no moriréis. Dios les dijo a ellos, ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo, no moriréis, no moriréis. Y yo les decía, hermano, en la introducción, que dependiendo de la relación que nosotros tenemos con Dios,
va a definirse la relación que vamos a tener con el pecado. Y dependiendo la relación que tenemos con el pecado, con el mundo, con lujurias, con pasiones, eso también va a depender la relación que nosotros tenemos con Dios. Cuanto más nos apartamos del mundo, más nos acercamos a Dios. Cuanto más estamos envueltos en el pecado, es posible que no seamos creyentes. Pero dice la Escritura, por ejemplo, así como Dios dice en el Edén, el día que comas de este árbol, ciertamente vas a morir. La Escritura dice, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y qué dice la serpiente a eso? Eso es como un poco más directo, o tan igual de directo como cuando el Señor le dijo, el día que comas de este vas a morir. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, la serpiente en estos días, así como le dijo a Eva, no vas a morir, en nuestros días también dice, no, sin santidad sí vas a ver a Dios. Sin santidad, sin pureza de vida, vas a ir al cielo. Y esta ha sido pues la estrategia de este maligno, de este engañador, de este enemigo de Dios, enemigo de las almas, para hacer creer a muchos que la santidad no es necesaria para llegar al cielo, inventándoles falsas doctrinas, como la doctrina del cristiano carnal, como la doctrina del cristiano libertario, como la doctrina del cristiano que puede todavía ir y comer de los placeres del mundo, como la doctrina del cristiano que puede vivir aquí en el mundo y también puede vivir en la iglesia. Lo que nosotros vemos, hermanos, es que el diablo promete vida donde Dios asegura que hay muerte. El diablo promete vida donde Dios te dice en su palabra que tendrás muerte. Nuestro texto en Romanos dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Moriréis. ¿Usted cree eso? Que si vive conforme a la carne va a morir. Así dice la palabra de Dios. Pero también dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa palabra moriréis es la misma que Dios utilizó en el huerto del Edén para advertir a Eva. Cuando el Señor le dice a Eva, el día que comas de este árbol vas a morir, es la misma palabra que nosotros ahora encontramos en este versículo. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos, nuevamente recordemos qué cosa es el mandamiento de Dios para su iglesia en cuanto a su relación con el pecado. Y el mandamiento de Dios para la iglesia en cuanto al pecado es matar el pecado, mortificar el pecado. Y es una doctrina importante para nosotros como creyentes, considerando que vivimos pues en un tiempo como en ningún otro, donde se vive un cristianismo, hermanos, de una manera superficial, de una manera muy triste, de una manera aguada, donde ya la leche no es leche, la leche es agua, un poquito blanca, pero es agua prácticamente, ya no es alimento. Ese es el evangelio de nuestros días, un evangelio sin demandas, un evangelio donde simplemente pues cualquiera puede entrar, cualquiera vive la vida como quiera y se le promete vida donde Dios dice que habrá muerte. Se han acuñado frases, si es que usted se da cuenta, como la gracia barata. Es una frase de un alemán que hablaba de una gracia barata. ¿Cómo puede hablar alguien de una gracia barata? Se habla de una gracia barata cuando uno mira un cristianismo barato. Un cristianismo barato es uno que no cuesta mucho. Entendemos lo que es barato. Barato es lo que no cuesta mucho, lo que está al alcance de tu mano, lo que lo puedes conseguir con unos cuantos centavos, lo que puedes alcanzar sin tener ningún esfuerzo. Eso es barato. Y eso es el evangelio que muchas veces y en muchos lugares se está difundiendo en nuestros días. Son días peligrosos. Fácil de creer, el cristiano carnal. Hasta se ha llegado a usar, hermanos, la misma palabra de Dios para introducir a los creyentes mismos a que vivan una vida de libertinaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado tal vez en un púlpito a un pastor decir, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? La doctrina de la mortificación del pecado es una doctrina fundamental en la vida de un creyente. Es una doctrina que es trascendental, hermanos, es de suma importancia.
Y tenemos nosotros que prestar atención porque acá se habla de vida y se habla también de muerte. La salvación, hermanos, muchos piensan que es, bueno, ya soy salvo, ahora me acuesto en mi cama con mis laureles y Dios va a hacer todo. En cierta manera es cierto, Dios pone el querer, pero Dios también pone el hacer. Es Dios quien nos santifica, pero somos nosotros quien nos santificamos. Es Dios quien pone en nuestros corazones ese deseo vehemente de apartarnos de pecado, pero finalmente somos nosotros quienes nos apartamos de pecado. Es Dios quien pone en nuestro corazón buscar la pureza, la justicia, la rectitud, pero finalmente somos nosotros quienes obedecemos a ese llamado que Dios hace en nuestros corazones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha capacitado para vivir la vida de esa manera. Porque Él ha puesto un principio en el corazón de cada uno de sus hijos que persigue la santidad, persigue la justicia, se agrada en la pureza de vida. Es eso lo que agrada al cristiano. ¿Cuál es la relación, pues, de un cristiano con el pecado? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando mira el pecado? Yo pienso que lo primero que hace un cristiano es acordarse del Señor, porque el Señor fue puesto en una cruz por causa del pecado. Y cuando un cristiano ve pecado, lo que puede ver allí, lo único que puede ver allí es simplemente decir: Cristo murió por causa de esto. Cristo padeció en la cruz por causa de esto. Cristo fue coronado con espinas por causa de esto. Cristo murió desangrado por causa de esto. Eso es lo que ve un cristiano. La relación de la muerte de Cristo en la cruz con el pecado mismo. Eso es, hermanos. Nosotros debemos ver también que Dios presenta al hombre en su misericordia, en su gracia, la elección para que él escoja la vida, ¿no? En Deuteronomio 30:15, nosotros vemos que la palabra del Señor dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Siempre encontramos, hermanos, en la palabra del Señor estos dos contrastes, vida y muerte. Y es evidente de que hay algunos que están en el camino de la vida, hay otros que están en el camino de la muerte. No por una cuestión intelectual, sino por una cuestión de corazón. Porque su corazón no ha sido regenerado, porque su alma todavía no ha sido redimida, tal persona camina en camino de muerte, sin importar su profesión. Y es conocido no por lo que diga por sus labios, sino por los frutos de su vida, por los frutos de su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y también de la abundancia del corazón se vive la vida. Cuando hay una vida acostumbrada a la impiedad, es seguro que esa alma no ha sido redimida. Es seguro que el principio de la regeneración no ha sido puesto en esa persona. Una cosa distinta es en aquellos que están caminando por el camino de la vida. Ellos sí se agradan en todo aquello en lo que se agrada a Dios. Ellos se deleitan en lo que Dios se deleita. Ellos aborrecen lo que Dios aborrece. El Dios de los cielos en su bondad pues nos advierte a nosotros, a cada uno de nosotros, de los peligros espirituales a nuestras almas que están expuestas. Y por eso es que nos exhorta la palabra de Dios y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, tú y tus hijos. Sin embargo, estas últimas palabras del pasaje que hemos citado del libro de Deuteronomio, en el contexto de la Biblia y de nuestro versículo de Romanos 8:13, no es una invitación para que el cristiano escoja matar su pecado, o quizás no escoja matar su pecado, sino que este pasaje nos dice que el cristiano tiene la mortificación del pecado como un estilo de vida, como un estilo de vida. La mortificación del pecado, hermanos, es parte de la santificación. Usted nunca va a crecer en santificación si es que no mortifica el pecado. Y si el pecado no está siendo mortificado, usted no está siendo santificado. Y si usted no está siendo santificado, de acuerdo a lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, usted no verá al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
Usted se da cuenta de que la santidad tiene una relación intrínseca con el pecado. Usted, en la medida en que permita pecado en su vida, usted no es santificado. No puede existir un cristiano que camine su vida y que no mortifique su pecado. Por tal motivo, esta meditación también se relaciona con la seguridad del creyente, con la veracidad de su profesión de fe en el Señor. Yo quiero leer, hermanos, cómo es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llega a esta conclusión en Romanos 8. Y para eso yo quiero traerles a ustedes unos pasajes también de los capítulos 6, 7 y 8, porque tienen una relación. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Ahora en Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y en Romanos 8:1, mire cómo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En ocasiones anteriores, hermanos, yo por la gracia del Señor pude compartir también algo de la relación del creyente con el pecado. Yo creo que aquí todos nosotros hemos trabajado alguna vez. Nuestra hermana ha trabajado como profesora, por ahí también tenemos hermanos, hermanas que todavía trabajan. Y hemos tenido un jefe. Nosotros en nuestro trabajo hemos tenido un jefe o todavía tenemos un jefe a quien tenemos que obedecer. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Pero si nosotros vamos un poco más a lo que la Escritura nos enseña acerca de la esclavitud, por ejemplo, entendemos de que en los tiempos bíblicos y antes de los tiempos bíblicos, se practicaba lo que era la esclavitud. ¿Quién era un esclavo? Tenemos una idea de quién era un esclavo. Si nosotros tuviésemos un esclavo, entendemos que a ese esclavo nosotros podemos tener la capacidad de ordenarle lo que nosotros queremos que él haga, y él está obligado a hacerlo. Ese es un esclavo. Y la Escritura aquí en estos capítulos 6, 7 y 8 hablan de esclavitud. La Biblia habla de esclavitud. La pregunta es: ¿esclavo de quién es usted? Y para graficarlo, hermanos, tal vez poniéndome yo como esclavo, y viene mi amo y me dice: Guillermo, yo quiero que tú me pintes todas estas paredes que están aquí. ¿Qué es lo que me queda a mí como esclavo? Obedecer. Guillermo, yo quiero que tú pases el trapeador por todo este piso y luego me lo enceres. ¿Qué es lo que me queda a mí como esclavo? Obedecer. Pero ¿qué pasa si yo muero? De repente caigo muerto allí y viene mi amo y me dice: Guillermo, yo quiero que tú me recojas todas esas sillas en este momento. ¿Le voy a obedecer? No. ¿Por qué no? Porque estoy muerto. Estoy muerto. Cuando la Escritura dice que somos muertos al pecado, es porque el pecado no es nuestro amo. Cuando la Escritura dice que hemos muerto al mundo, es porque el mundo ya no manda, no controla mi vida, no controla mis emociones. El pecado no controla mis pasiones. El pecado no es dueño de mi corazón. Por eso es que yo no le obedezco ya. Cuando uno muere al pecado, vive para Dios. Y como está vivo para Dios, ahora no es esclavo del pecado, es esclavo de Dios. Y obedece a Dios. No es legalismo. Obedece a Dios, porque finalmente uno no es libre nunca. Un ser humano nunca es libre, siempre es esclavo. O es esclavo del pecado, como dice Romanos 6, o es esclavo de justicia, como dice Romanos 6. Pero nunca es libre, no hay libre albedrío. La pregunta es: ¿esclavo de quién es usted?
Porque cuando uno es esclavo de la justicia, ¿sabe qué es lo que hace con el pecado? Lo mata, lo mortifica, lo aborrece, lo quiere destruir. Y hace uso de armas espirituales para poder hacerlo. Porque la Escritura dice, si por el Espíritu, ahora tienes al Espíritu. Carnalmente nunca vas a poder mortificar el pecado. Y lo que nosotros podemos notar, pues hermanos, es que las Escrituras siempre dividen a la humanidad en dos clases de personas. No los divide en blancos y negros. No los divide en inteligentes y poco inteligentes. No los dividen entre los que hablan español y los que hablan otro idioma. No, no los divide en cristianos y en incrédulos. Mire hasta dónde voy a llegar con mi ilustración. No los divide así. Los divide, ¿sabe cómo? En dos clases de personas. Los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Y usted dirá, ¿y por qué y qué tiene que ver que haya una división entre cristianos y no cristianos? Porque hay algunos que dicen que son cristianos, pero viven en la carne. Por eso es mejor ir a la Escritura y decir, bueno, yo no quiero ir a etiquetas, pero voy a ir a lo que la Escritura dice. El que camina según la carne, el que camina según el Espíritu. El que anda según la carne, el que anda según el Espíritu. El que es esclavo del pecado, el que es esclavo de justicia. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo y que no tiene como una característica de vida el mortificar el pecado remanente que todavía queda en su carne, el dominarlo, por conclusión es alguien que anda conforme a la carne. El que no mortifica el pecado anda en el pecado. Es claro en la Escritura. Eso es lo que dice. Una lectura natural del texto tiene que llevar a esta conclusión. El problema es qué hacemos nosotros. Podemos entenderlo intelectualmente, pero tenemos que practicarlo espiritualmente. La Biblia no es un libro de noticias para que me diga a mí esto pasa o esto no pasa, sino es la Biblia me alerta para que yo inmediatamente le pida ayuda a Dios y le diga, Señor, acá tú mandas que yo mortifique el pecado y te ruego que en el poder del Espíritu Santo tú me concedas a mí esa capacidad de poder demoler este pecado, poder subyugar el pecado para que yo pueda andar en el Espíritu como a ti te agrada. Es eso. Por eso dice Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Esa es la guerra del cristiano. ¿Y quién gana en esa guerra? ¿La carne? ¿La carne puede más que el Espíritu? Gana el Espíritu. Gana el Espíritu. Hermanos, es verdad que hay restos de pecado en nosotros. No somos perfectos, no. Y también es cierto que ese resto de pecado no va a traer condenación eterna al creyente. Pero hay algunas personas que toman esta verdad enseñada en las Escrituras como una ocasión para promover las ideas liberales que no es necesaria la santificación en la vida de un cristiano. Yo quisiera que usted, hermano, lo considere como la Biblia lo enseña. Cuando hablamos de mortificación de pecado, estoy hablando de santificación. Si usted se está santificando, es porque usted está mortificando su pecado. Si usted no está mortificando el pecado, es porque usted no se está santificando. Si usted no se está santificando, usted no está creciendo a la altura de Cristo. Y si usted no va creciendo a la altura de Cristo, es porque está muerto. Porque lo que está muerto no crece. Si usted no comienza a ver una evolución de madurez espiritual, es porque usted no ha nacido de nuevo.
no han nacido de nuevo. Las enseñanzas liberales de nuestros días dicen que no importa la cantidad de pecado que un cristiano puede cometer contra Dios. Ellos dicen no, porque no somos salvos por obras. Cristo ya te salvó una vez, ya te justificó. Ahora no importa cómo es que tú vivas la vida cristiana, la salvación no se pierde. Eso es mentira, hermanos. Eso es la mentira del diablo. Eso es una mentira que está llevando a muchos, miles y millones tal vez, de teólogos u hombres que tienen algún conocimiento de la Escritura al infierno. Por supuesto que una vida acostumbrada al pecado evidencia a quién pertenecemos cada uno de nosotros. No importa la profesión de fe que uno haga delante del Señor, lo que importa, hermanos, es, ¿sabe qué cosa? Es la nueva criatura, la implantación del principio de justicia en uno. Esa implantación que hace que uno tenga fruto espiritual, fruto eterno. Acuérdese usted cuando el Señor se acercó para buscar higos. Dice que la higuera estaba llena de hojas. Llegó, no había fruto. Y la maldijo. Y la maldijo. Y es que, ¿sabes qué, hermano? Es que el Señor no busca hojas. No te busca en tu vida la hoja de la teología. No te busca la hoja del conocimiento. No te busca la hoja del activismo. Él lo que quiere es fruto. Fruto espiritual. Fruto que sale de un corazón regenerado. Eso es lo que Dios busca. Y cuando no lo encuentra, simplemente esa higuera va a terminar bajo maldición. Esa es la vida cristiana, eso es lo que la Escritura enseña acerca de la mortificación del pecado, la relación de un creyente cristiano con el mundo. Así se enseña, hermanos. No importa cómo es que tú vivas tu vida. Ya la hiciste. Algunos llegan más allá y dicen, si ya hiciste tu decisión, ya está. No importa lo que tú hagas, la salvación no se pierde. Pero Romanos 6, versículos 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Porque esa es la enseñanza. No importa, persevera en pecado, la gracia abunda. ¿Esa es la naturaleza de un cristiano? Pablo mismo responde y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acuérdese otra vez de esa ilustración. El pecado antes me decía a mí, Guillermo, te pones tu ropa, te me alistas bien y te me vas a tomar a la cantina y ya sabes tú. Guillermo ahí bien obediente. Guillermo, ahora quiero que tú hagas esto, y quiero que hagas esto, y quiero que hagas esto, y Guillermo obedecía. Bueno, ahora Guillermo dice que es cristiano. ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo así? ¿Obedeciendo siempre al pecado? ¿Estando vivo para el pecado? ¿Acaso la salvación implica eso? No, ahora el pecado, cuando el Señor, por la gracia de Jesucristo, me encuentra a mí y me lleva a su rebaño, el pecado me dice a mí otra vez, Guillermo, quiero que te me alistes y te me vayas a la cantina. Y yo le digo, no, estoy muerto al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. El pecado no me manda. Ahora yo tengo un amo nuevo, que es Cristo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, va a decir. ¿Pero quién va a decir eso? El que no está muerto al pecado. Todas las páginas de la Escritura enfatizan esta característica del hombre y la mujer de Dios de mortificar el pecado. Todas estas páginas, hermanos, todas. La vida del creyente es una vida peculiar, es una vida distintiva y es una vida inconfundible. Tito 2, 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Mire cómo dice, hermanos. Porque algunos dicen, no, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pero ¿qué cosa es la gracia? Tanto se habla de la gracia, las doctrinas de la gracia, y gracia por aquí y gracia por allá.
Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, en este versículo la palabra de Dios presenta la gracia como un maestro de una escuela. El maestro en la escuela te enseña. La gracia te enseña. Este versículo te dice, la gracia te enseña. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de acuerdo a este versículo? La gracia de Dios nos enseña, primero, a renunciar a la impiedad. Segundo, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Tercero, la gracia de Dios nos enseña a que vivamos sobria, justa y piadosamente. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia salvífica. Eso es lo que hace el poder del Evangelio, el poder de la gracia, el poder de la cruz, cuando muere un pecador al pecado y cuando Dios lo pone vivo para la justicia. Eso es el mensaje del Evangelio. La gracia de Dios obra un cambio en el corazón del ser humano, que se expresa exteriormente haciéndonos vivir de la manera que este versículo de Tito nos dice. Nuestro versículo, Romanos 8:3, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa hacer morir? Significa poner a muerte. Mateo 27:1, ahí encontramos esa palabra. Mateo 27:1 dice: venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. En un sentido figurativo significa, por medio de la muerte, ser librado de la esclavitud de algo, hacer morir con relación a algo. Y en el contexto, pues, de nuestro versículo significa no ceder con los deseos de nuestra vieja naturaleza, sino subyugarlos, derrotarlos, debilitarlos, matarlos de hambre. Hermanos, la Biblia habla del viejo hombre. Les voy a compartir también otra ilustración y creo que se las he hecho hace poco también. Yo converso también con muchos hermanos a veces y pues no sé cuándo los he utilizado, pero imaginemos que pues estoy crucificado allí, como esas ejecuciones romanas. Y mi esposa me lleva, pues en la mañana me lleva mi avena, con mi pan con queso, todo, y me da de comer. Luego en la tarde me lleva mi almuerzo, me lleva una buena sopa, ¿no? Un buen segundo, me lleva mi fruta, mi postre. En la noche me lleva mi cena. Hermano, yo voy a morir. Si yo tengo ese curso de vida y estoy crucificado ahí, no voy a morir. No voy a morir. Y la Biblia habla de que el viejo hombre ha sido crucificado. El viejo Guillermo ha sido crucificado. Y al viejo Guillermo no le puedo llevar desayuno. Al viejo Guillermo no lo puedo llevar su almuerzo. Tengo que matarlo de hambre. Tengo que debilitarlo. De tal manera que ese viejo Guillermo no tenga la fuerza que tenía antes. Ese viejo Guillermo no tiene que tener control del corazón del nuevo Guillermo. Debe estar debilitado. ¿Fastidia a veces? Sí, fastidia. ¿Se sacude a veces? Porque está allí, no está muerto, pero está bien debilitado. Eso, hermanos, es mortificar el pecado. Eso es poner a muerte el pecado. Lo que la Escritura nos enseña es que los deseos de la carne no deben ser nuestros amos que controlan nuestra vida. No, sino más bien son nuestros esclavos. La carne antes tenía dominio sobre ti, el pecado tenía dominio sobre ti. El pecado te pisaba la cabeza, ahora tú le pisas la cabeza al pecado. Romanos 13:14 dice: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne,
Gálatas 5:16, ya lo hemos visto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el mandamiento de la Escritura para todo creyente, y eso es lo que todo creyente genuino obedece. El mundo no tiene dominio sobre nosotros. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Otro pasaje también de la Escritura que escribe el apóstol Pablo está en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, haced morir. Mire cómo dice, cómo comienza. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hombre viejo, hombre nuevo. Antes vivíamos en esas cosas, hoy no vivimos en esas cosas. Hay un rastro, hay un rezago ahí de la carne en nosotros. Pero la Escritura dice, eso que todavía te queda, ese remanente que está ahí, mátalo. Mátalo. Es como la extirpación de un cáncer. Cuando hay un cáncer que está agarrando una gran parte de un órgano del cuerpo humano, ¿qué cosa es lo que hace el médico? El médico lo extirpa, pero a veces quedan algunas cosas que todavía están molestando allí. ¿Qué cosa hay que hacerle a esas cosas? Quimioterapia, quimioterapia, quimioterapia. Es eso lo que hace un creyente. Hace una quimioterapia espiritual para que esos rezagos de pecado no tengan fuerza, no puedan controlar nada otra vez, sino que estén sometidos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que uno va creciendo a la estatura de Cristo. No alcanzas la perfección porque la muerte total del pecado es imposible, pero sí lo puedes tener debilitado. Es importante espiritualmente hablando la práctica de la mortificación del pecado. Bueno, hermano, esta pregunta podemos responderla de dos maneras diferentes. En primer lugar, tendríamos que responderla con otra pregunta. ¿Es posible que el Dios 3 veces santo pueda tener comunión con aquellos cuyos deseos pecaminosos permanecen sin mortificar? ¿Puede tener comunión Cristo con aquellos que están vivos para el pecado? Comunión, cercanía, unidad, hermanos, bajo la autoridad de la Escritura, eso es imposible. No, Cristo no tiene comunión con tales. Leamos Jeremías capítulo 7, versículos del 8 al 11. Aquí dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa donde la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Hermanos, qué tremendo. Esa actitud marcada por una vida de pecado en estos hombres. Y sin embargo ellos decían que querían ir a la casa del Señor, y Dios les reclama a ellos de una manera muy clara en el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas esas abominaciones. ¿Sí? ¿Usted cree que venir a la iglesia luego de vivir una vida esclavizada al pecado le va a dar a usted el cielo? Es lo que está diciendo acá la Escritura. Versículo 11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta mi casa, dice el Señor. Es cueva de ladrones, es cueva de pecadores, es cueva de hombres acostumbrados a la mundanalidad. Cueva. Oh, hermanos, una correcta visión de la santidad de la persona de Dios tiene que llevarnos a contestar diciendo que es imposible que Dios tenga comunión con alguno que dice que es cristiano, pero que no mortifica su pecado. No mortifica su pecado. Cuando uno no mortifica el pecado, ¿sabe qué cosa está haciendo?
lo está defendiendo. Lo está defendiendo. Si el Señor, hermanos, en su misericordia, en su gracia, te muestra tu pecado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acuérdese, es como esa foto, ¿no? Que le dicen al hombre que tiene que hacer el exterminio, ¿no? Este es al que tienes que eliminar. Cuando Dios te dice, este es tu pecado. Cuando te muestra eso, por gracia, cuando lees, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo es que debe ser la posición de un creyente frente al pecado? ¿Neutral? ¿Somos neutrales o nos oponemos al pecado? Si Dios se opone al pecado y nosotros tenemos ahora la naturaleza regenerada en nuestras almas, ¿no deberíamos también oponernos al pecado? Si Dios aborrece el pecado, el creyente no debería aborrecer al pecado. Si Dios no permite pecado, ¿debería un creyente permitir pecado? Así como es el Padre, es el Hijo, dice, ¿no? De tal palo, tal astilla. Si Dios es nuestro Padre, entonces ¿cómo podemos vivir contrario a la naturaleza de nuestro Señor? Nuestro versículo, hermanos, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El versículo 9, ahí en Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora hablamos del Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ahora, puede ser que alguien tenga el Espíritu de Cristo, pero que no mortifique el pecado. ¿Acaso puede convivir el mismo Espíritu en el mismo templo, el pecado más el Espíritu de Dios? ¿No hemos leído en Gálatas que ellos están en una contienda constante? Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, porque los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne y no te va a dejar hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo puede vivir el pecado y el Espíritu dentro de una misma persona? ¿Cómo pueden cohabitar juntos y en armonía? No, o el pecado echa fuera el Espíritu, que eso es algo imposible, o el Espíritu echa fuera el pecado. Hermanos, es cierto que la carne tiene deseos contrarios que se oponen a aquello que es santo, puro, justo, verdadero, recto. Pero nosotros podemos entender de que Dios no nos ha dejado solos. Dios ha provisto el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los redimidos para equiparlos durante este peregrinaje y así nosotros podamos siempre tener una vida que está por encima del pecado, por encima del mundo. Los deseos de la carne pues permanecen aún en el cristiano genuino, pero el Espíritu Santo es el que gobierna la vida. Es el que gobierna la vida del creyente. La cruz de Cristo cancela la maldición que había sobre el pecador y lo perdona, pero no debemos olvidar que esa misma cruz provee también un deseo de pureza para el alma del creyente verdadero. Tal vez, hermanos, nunca hemos escuchado esta enseñanza acerca de la mortificación del pecado, pero es lo que la Biblia ordena a un creyente. Es posible que de una manera natural hemos estado viviendo nosotros mortificando el pecado. ¿Cómo se mortifica el pecado? Hermanos, si usted no identifica el pecado, no lo va a mortificar. Es una gracia que el Señor le muestre el pecado a usted, el pecado que tiene. Algunos hablan y dicen Goliat. Yo no creo de esa manera. Yo lo que sí creo es de que aún la vieja naturaleza que abarcaba una serie de pecados cuando estábamos en Cristo, muchas veces quiere, hermanos, oponerse a los deseos del Espíritu. Por ejemplo, podemos decir cuando alguien es muy renegón, ¿no? Quítese de vosotros toda ira, todo enojo. Y de repente el Espíritu Santo te muestra de que constantemente tú estás batallando contra esto, que esto es contrario a Dios. Hermanos, como creyentes, una vez que Dios te muestra ese pecado, lo que tienes que hacer es llevarlo a la cruz. Decir, Señor,
Yo veo que mi vida todavía está un poco debilitada en cuanto a estas cosas que tienen que ver con el enojo. Señor, yo te ruego en oración que tú me ayudes, que tú me fortalezcas, que ayudes a que sea el Espíritu quien predomine en ocasiones en las cuales siempre yo termino enojándome o mostrando enojo y amargura. Hermanos, orando, pidiéndole al Señor que sea el Espíritu Santo tomando control de nuestras acciones por encima de los arrebatos que podamos tener por la ira y el enojo. Y orar, y orar, y orar, y orar. Yo no le voy a decir de que va a terminar como una persona que ya nunca más se va a enojar. No, el pecado va a estar allí. Usted lo que va a necesitar es continuar orando y continuar orando para que ese pecado permanezca donde está, debilitado. Un pecado que no controle su vida. Es eso la mortificación de pecado. No estamos hablando, hermanos, de pecados que tristemente, ¿no? Yo he escuchado de hombres que a veces están cayendo en una cosa y luego caen en lo mismo. Pecados muy escandalosos y caen ahí, y caen ahí, y caen ahí. Y lo único que hacen ellos es limpiar la telaraña en lugar de matar a la araña, como decía Spurgeon. El Espíritu Santo va a la araña y la mata. No la mata completamente, pero la tiene debilitada de tal manera que esas telarañas no vuelven a aparecer en el templo del Espíritu Santo. Y si están apareciendo por ahí, inmediatamente el Espíritu Santo obra para que el creyente tome la actitud espiritual correcta, para que el Espíritu sea quien triunfe sobre las obras de la carne. Eso es lo que la Escritura manda, hermanos, para nosotros. Eso es lo que yo le animo a que usted también en el Señor ponga toda esta carga en oración y le diga: Señor, ayúdame a mortificar el pecado. Ayúdame a crecer en santidad. Ayúdame, Señor. Hay tantos pecados en la vida de un creyente. Hermanos, a veces cuando no tenemos la disposición también de levantarnos temprano a orar, eso también es pecado. Y tenemos que llevarlo a la cruz de Cristo. Señor, quiero ser diligente en esto. Es mi carne la que quiere dormir. Mi carne tiene frío en invierno. Pero Señor, yo te pido a ti de que el Espíritu, mi vida espiritual, esté por encima de esta comodidad de mi carne. Ayúdame a hacer, Señor, a vivir la vida cristiana como tengo que hacerlo. Eso es, hermano. Es una vida de lucha constante, donde la carne no puede, hermanos, dominar la carne. La carne, como decía el Señor, Satanás no echa fuera a Satanás. Es el Espíritu quien tiene que doblegar cualquier deseo que sea contrario a lo que Dios ordena por medio de su palabra. Yo espero, hermanos, que este mensaje sea de ayuda para todos y cada uno de nosotros, para que podamos ir creciendo en la gracia, a la estatura de Cristo, para que podamos madurar en los caminos del Señor. Vamos a orar.